día domingo pasado estuvimos predicando acerca de la guerra espiritual, que nosotros estamos enfrascados en una guerra espiritual. Les estuve demostrando a través de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, cómo ese enemigo, hermanos, ha atacado. Cómo ha atacado no solamente al mundo, hermanos, sino que ha atacado a la iglesia del Señor Jesucristo. Cómo atacó al pueblo de Israel, cómo destruyó e hizo errar a muchísimas personas. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que instruirnos para que de esa manera podamos presentarle batalla al enemigo. Entonces les estaba hablando a ustedes, poniendo la atención acá en lo que tenían acá, que llamados para conquistar. Pero lo que les decía a ustedes el domingo es que hemos sido llamados a conquistar. Pero miren, hermanos, las cosas no son fáciles, porque ese enemigo se va a oponer. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo al pueblo de Dios y a Josué: Josué, levántate y cruza el río Jordán a la tierra que yo te voy a dar? Yo ya te di esa tierra, todo eso es tuyo, así que ve y tómala. Pero saben una cosa, hermanos, ahí en la tierra de Canaán, esa tierra no estaba deshabitada. Habían 31 reyes que le presentaron guerra al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios salió victorioso. Pero tuvieron que pelear, hermanos. No estaba deshabitado. Yo les decía a ustedes que si la iglesia ha sido llamada para guerrear aquí en Apopa, las cosas no van a ser fáciles, pero Dios ha dado la victoria ya. Ya la dio, gloria al Señor. Así que tenemos que prepararnos para la guerra. Tenemos que prepararnos para la guerra. Hay mucho, hermanos, que poder hablar sobre la guerra espiritual. Pero hoy quisiera, hermanos, hablarle a ustedes acerca de una guerra, no aquella guerra que tenemos nosotros afuera. De eso estuve hablando el domingo. La guerra que tenemos nosotros por delante, que el enemigo se presenta en el camino. Pero ahora, hermanos, quisiera hablarles a ustedes de la guerra que nosotros tenemos allá adentro. A veces, hermanos, hay una guerra interior y ese enemigo nos quiere perturbar terriblemente. Nosotros no se lo vamos a permitir. Tengo una hojita que desarrollar con ustedes, pero antes de irnos a esa hoja, quisiera llevarles a ustedes a Primera de Samuel, capítulo 10. En el versículo 6 y 7, este versículo nos deja a nosotros un sabor agridulce. Dulce por un lado, pero agrio por el otro. Porque en Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7, vea las palabras que le fueron dichas a Samuel. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Maravilloso el versículo, hermano. Entonces vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y va a venir con poder. Y tal es la visitación que vas a ser cambiado en otro hombre, dice. Y todo lo que puedas hacer, todo lo que te venga en gana a hacer, yo te lo voy a prosperar. Fueron palabras, hermanos, de
del Señor para el rey Saúl. Pero hermanos, hay una tristeza. Si nos vamos nosotros al versículo 19, vean lo que dice el versículo 19, Primera de Samuel capítulo 19, Primera de Samuel capítulo 19, Primera de Samuel capítulo 19, versículo 9. Estamos hablando en el capítulo 10 de que estaba lleno del Espíritu de Dios Samuel. Pero ahora, hermanos, en el versículo 9, que dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando y lo que quería era matarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre en un momento dado partió de él el Espíritu de Dios y vino una presencia maligna sobre la vida de él. Entonces, ¿por qué les traigo yo esto, hermanos, antes de iniciar nuestro estudio? Lo traigo, hermanos, porque si nosotros nos descuidamos como Saúl, que el gran problema de Saúl fue la desobediencia, y seguía desobedeciendo, y seguía desobedeciendo, y seguía desobedeciendo, y antes de que él, hermano, visitara a la adivina de Endor, ya estaba este hombre, hermano, siendo visitado por un espíritu maligno. Entonces, lo que les quiero decir de que Saúl tenía una guerra interior, algo terrible. Qué bueno era que cuando llegaba David a tocarle con el arpa, el hombre se sentía bien, hermanos. El espíritu como que sí se iba, ¿verdad? Y él quedaba tranquilo. Pero después venía otra vez ese espíritu malo y lo seguía atacando a él. Lo que les quiero decir en esta hora, hermanos, es de que nosotros tenemos guerra. Ese enemigo, hermano, quisiera perturbar nuestras vidas. He estado tantos años en la guerra espiritual que me he dado cuenta, hermano, de que en la vida, no del impío, sino que en muchas personas en la iglesia, he visto, hermanos, la opresión del maligno, y usted tiene que aprender a conocer, hermanos, la huella del enemigo en su vida. Porque ese enemigo puede entrar a nuestra vida por varias razones, hermanos, por varias razones. Por ejemplo, si nosotros nos descuidamos en las emociones y en los sentimientos, por ahí puede entrar el enemigo. Si nos descuidamos en el área sexual, hermanos, por ahí entra el enemigo, a través del adulterio, a través de la fornicación, a través de la prostitución, a través de las prácticas homosexuales, a través del lesbianismo. Ahí entra, hermanos, el enemigo, a través, hermanos, de la pornografía. Hay gente que ya no puede dejar eso, y no lo puede dejar porque, hermanos, espíritus malignos se han apoderado de su mente. A usted el enemigo lo agarró sin el casco, sin el yelmo de la salvación, de la armadura de Dios, y ese enemigo penetró, hermanos. Pero claro que en Cristo está la victoria, ¿verdad? También ese enemigo, hermanos, entra a veces a través de la herencia, a través de los sentimientos y emociones turbadas. Entra a través de maldiciones, hermanos, que puedan venir a nuestra vida. Y así nosotros comenzamos a abrir muchas puertas. Entra a través del rechazo. Hoy en día, hermanos, el rechazo no es otra cosa sino la falta de amor. Hay padres de familia que no tienen cuidado con sus hijos. Son groseros con los hijos. Les hablan crueldades, los golpean, los patean, los arrastran, hacen un montón de cosas. Y miren, hermanos, esos jóvenes a veces, hermanos, yo sé que han cometido ellos muchos errores,
Pero lo que el padre no se da cuenta es de que ese hijo va a comenzar a ser atacado por fuerzas malignas. Como me decía a mí, hermanos, un muchacho de unos 14 años, tanta era la crueldad de su padre para con él que ese muchacho me dijo: yo quisiera que mi padre, cuando salga a trabajar el día lunes, ya no regrese nunca más a la casa y que le pase algún accidente. Hermanos, ¿de dónde puede venir eso, hermanos? Sino de las emociones y los sentimientos que han sido envenenados por una fuerza maligna. Vea cómo el enemigo ataca. Por eso el Señor dice a los padres: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hay una lucha allá en nuestro interior. De verdad, han habido muchas personas que me dicen: hermanos, me cuesta dormirme realmente. Y cuando me duermo tengo grandes pesadillas, pero pesadillas espantosas y horribles. Cada semana estoy teniendo. Esa es una obra del maligno que ha llegado, hermano, a su vida. Así que yo quisiera, hermano, que veamos esta hojita de una manera rápida. No tenemos mucho tiempo, casi vamos a ir leyendo, pero esto le va a dar a usted una idea de qué es lo que le está pasando a usted. Que dice 75 razones por las cuales usted podría necesitar liberación. ¿Por qué? Porque alguna influencia maligna ha venido a su vida. ¿O no conoce usted dentro de las iglesias gente verdaderamente amargada? Gente que tiene un deseo de venganza horrible. Gente que se quiere quitar la vida. ¿Usted ha visto esto? Y así, hermanos, comenzamos a ver el odio, de la amargura que está en el corazón de las personas. Pero, hermanos, es precisamente por eso, ¿verdad? Por eso. En las iglesias, hermanos, se dan las divisiones, porque un espíritu de división se mete ahí. Se dan rebeliones, hermanos, espantosas, porque un espíritu malo empieza a atacar a la gente. Hermanos, no tenemos que desconocer las maquinaciones del diablo. Entonces, veamos, hermanos, las 76 razones por las cuales, oiga bien lo que dice, podría necesitar liberación. No son 75 razones por las cuales usted necesita liberación, sino que podría necesitar liberación, ¿verdad? Número 1, hermano, por ejemplo, hermano, si no fuiste un hijo deseado cuando fuiste concebido. ¿Qué es esto, hermano? Sino rechazo. El rechazo de la madre hacia su hijo. ¿Qué va a decir la gente que solo en esto paso? Dice la esposa, ¿verdad? La madre. Y rechaza a su hijo, hermanos, cuando se nota que está embarazada. Entonces, hermanos, ahí se dan grandes problemas. Número 2, si tu madre o padre pronunciaban palabras de desprecio y ofensivas cuando estabas en el vientre de tu madre. Hermanos, ¿qué pasó cuando María llegó a saludar a Elizabeth? Y cuando la saludó, Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, cuando María saludó, hermanos, a Elizabeth, llena María del Espíritu de Dios, pasaron 3 cosas. ¿Qué cosas pasaron, hermanos? La criatura, dice, saltó. ¿Y saltó de qué? De alegría. Y María fue llena del Espíritu de Dios, y también Juan el Bautista. Así que, hermanos, hubo ahí una visitación, hermanos, maravillosa del Espíritu de Dios. Póngalo al revés, hermano, cuando un padre quizás
sin cuidado empieza, hermano, a rechazar y a decirle a su señora, abortá a ese muchacho, no lo queremos en la casa. Hermanos, ese feto está logrando, hermano, unos efectos perniciosos y terribles en su propia vida. De tal manera, hermanos, de que han habido casos que yo he atendido de niños que nacen, hermanos, con grandes problemas, pero grandes problemas de perturbación, porque han sido muchachos rechazados. Hermano, padre y madre, usted tiene que tener cuidado con sus hijos, amén. Aun cuando los jóvenes lo saquen a usted de quicio, usted tiene que ser sabia, porque no tiene usted que estar pronunciando palabras de desprecio y ofensivas, porque, hermano, eso está terrible para los jóvenes. Número 3, si tu madre o padre consideraron la posibilidad de abortarte o si lo intentaron. Viene una madre de familia y me dice, hermano Héctor, yo me quise abortar a mi hijo. Y como no tenía dinero, yo lo que hice fue ver que con un objeto me estaba pullando la matriz para ver si provocaba el aborto. Y no lo logró y el niño nació. Pero a ella le era, hermanos, bien raro que el niño, cuando tenía 5 años, dice que siempre, en todas las noches, el niño se agarraba con su cabecita a golpear la pared de una manera terrible hasta querer destruirse el niño. Imagínense, el niño, hermano, había logrado una presencia maligna. Hermanos, el enemigo ataca a los niños. ¿O no se acuerdan ustedes de aquel caso? ¿Desde cuándo parece, dijo Jesús, de esto? Se lo preguntó desde el niño, le dijo el padre de familia. Un muchacho que estaba bien endemoniado, que el enemigo lo echaba, hermanos, al fuego y lo echaba al agua para ahogarlo, para destruirlo. Así que, hermanos, vean qué terrible es todo esto que les estoy diciendo. Número 4, si tu madre se golpeaba el vientre para provocar tu aborto, de lo que les he dicho, si tu madre te concibió en su vientre por medio de violación o de incesto, por supuesto que va a haber un rechazo de parte de la madre y quien va a sufrir las consecuencias, hermano, es ese joven. Y va a nacer, hermanos, y ese joven va a ser difícil que se integre a la sociedad. Va a ser difícil. Yo les quiero hablar de estas cosas así un poco, hermanos, crudas, para que nosotros tengamos cuidado. Una vez fui yo, hermanos, a Panamá, a unas campañas que estábamos haciendo con el doctor Petri y con los colegios. Y entonces un padre de familia me dijo, hermano Héctor, quédese en mi casa, me dijo, y yo me quedé en su casa unos 3 días con él. Pero estando ahí en la casa, él me explicó la situación de su hijo. Hermano Héctor, me dice, yo a este jovencito que tiene hoy 17 años, lo adopté cuando estaba muy pequeñito. Tenía días de haber nacido el niño. Pero ¿qué pasó con el niño cuando él lo adoptó? Ese niño, hermanos, la madre lo había llegado a abandonar a un parque en un zacatal. Y las hormigas se lo estaban devorando a ese niño. Cuando escucharon el lloriqueo, lo fueron a rescatar, ¿verdad? Lo llevaron a la institución respectiva y pues lo pudieron, hermanos, salvar al muchacho. Pero cuando este padre de familia adoptó a ese niño, hermanos, no pudo estudiar en el kinder, no pudo socializar. Él caminó hasta los 5 años. Él no pudo hablar, hermanos. Y todos esos 17 años que él tenía eran, hermanos, una vida tormentosa de él, llena de temores y de todo eso. Y papá, no me dejes. Hermanos, qué terrible. Pero fue, hermano, el rechazo que ese niño sufrió. O sea, hermanos, de que cuando eso es así, cuando hay rechazo, los niños son atacados por fuerzas malignas, hermano.
Y a veces los jóvenes crecen, ¿verdad? Y aun cuando están en la edad adulta, están, hermanos, con una vida emocional verdaderamente destruida, hermanos, destruida. Pero eso, hermano, es obra del enemigo. Pero Cristo en vosotros, dice la Biblia, la esperanza de gloria, ¿verdad? Muy bien. Número 6, si tu hijo que nace no es atractivo a su madre o padre, rechazándolo por el color de su piel o por su sexo o por su coeficiente intelectual, también, hermano, todo eso es rechazo. Si tuviste una niñez de invalidez o con defectos porque se burlaban del niño en la escuela, se burlaban ahí, hermano, inclusive hasta en la casa, eso produce, hermano, que el enemigo pudiera llegar, en un momento dado, pudiera el enemigo llegar a la vida de estos jovencitos. Si tus padres te trataban con excesiva crueldad, si fuiste blanco del vocabulario soez y maldiciente de tus progenitores, o sea que si el papá o la mamá usan malas palabras, hermanos. ¿Qué es lo que dice Salomón en cuanto a esto? Que en la lengua está el poder ¿de qué? El poder de la vida y el poder de la muerte. Usted puede darle muerte a su hijo, a su hija con la lengua. Y esa muerte, hermano, será precisamente porque las fuerzas del maligno, hermano, van a entrar en la vida de este joven o de esta señorita. Si en el colegio fuiste objeto de burla y rechazo por parte de los alumnos, si fuiste acariciado con mala intención o abusado, o violado sexualmente, hay muchas, desgraciadamente hay muchas mujeres que les ha pasado esto, que las han violado, a veces a una edad de los 5 años, a veces a la edad de los 8, 12 años, hermanos, eso es terrible. Porque estas víctimas se llenan, hermanos, de un odio, de una amargura, de una falta de perdón, espantosa y terrible, un deseo de venganza, y eso es, hermano, ya la formación de una personalidad maligna en la vida de ellas. Así que estas personas necesitan, hermanos, liberación, necesitan ayuda, y yo aconsejo que busquen ayuda. Si tienes recuerdos dolorosos de tu infancia o en tu adolescencia, si nunca deseaste haber nacido, si deseas estar muerto, si has intentado o al menos deseado suicidarte, esto es, hermano, lo que se llama espíritu de muerte, ¿verdad? Lo que le pasó a Saúl, hermano, Saúl se suicidó. Saúl se suicidó, claro, tenía una serie de demonios y uno de ellos era espíritu de suicidio, y él se lanzó contra su propia espada y se atravesó él con su propia espada. Pero qué espíritu más terrible que el que tenía el rey. Si has maldecido a alguien o viceversa, hermanos, nosotros no tenemos que andar maldiciendo a la gente. ¿Qué dice la palabra? No es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale. Lo que sale contamina, y si usted está maldiciendo a una persona, usted se está contaminando. Se está contaminando. Usted no lo sabe, pero usted se está contaminando espiritualmente. Si hay maldiciones en tus padres, abuelos, bisabuelos, de enfermedades que se repiten o de pactos de ocultismo, hermanos, hay los padres de familia, madres de familia cometen errores, por ejemplo, buscando la fuerza del ocultismo, buscando la brujería, buscando el espiritismo. No saben ustedes qué es lo que están haciendo. Cuando un padre o una madre empieza a meterse en este tipo de cosas, son más las mujeres que hacen eso que los hombres, buscando la fuerza del mal. Hermanos, eso es terrible. Yo quisiera que usted me lea Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, y oiga lo que dice la palabra. Este versículo, hermanos,
en su aplicación a la vida. Yo lo he visto mucho en muchas familias. Cuando nosotros, hermanos, tenemos dioses, andamos buscando el ocultismo, andamos buscando la inteligencia satánica, andamos buscando, invocando demonios y todas este tipo de cosas, o cuando tenemos el dios del sexo, el sexo perverso y todo esto, vea lo que dice el versículo 20, no tendrás dioses delante de mí. Porque el versículo 5 dice, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre quienes, hermanos, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si una hermana o un hermano se mete en la brujería, usted le está dando entrada al enemigo para que no solamente usted puede ser atacada, sino que van a ser atacados sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Eso es lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Por ejemplo, si un homosexual tiene, hermano, él tiene su Dios, que es el sexo. Y entonces practica eso, y año con año está practicando el sexo pervertido, y se casa y tiene hijos. ¿Qué le va a pasar a ese hijo? ¿Qué le va a pasar? El niño va a nacer igual con el mismo problema del padre. Y si él no le pasa nada, el segundo hijo no se salva, ni el tercero. Hermanos, eso es terrible lo que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, hermanos, con estas cosas porque esto es parte de la guerra espiritual en la que estamos nosotros. Veamos el 19. Si tus padres han ido en pos de otros dioses, como buscar la inteligencia satánica, la pornografía, los espíritus malos, vean, hermanos, lo que les voy a contar. En cuanto a la pornografía, allá en el colegio Josué, esto pasó hace muchos años, pero es bueno que se los cuente. Había una niña de unos quizás 2 años, la niña o menos quizás, que la tenían en la cuna a ella. Pero esa niña, fíjese que siempre se estaba frotando su parte íntima con los barrotes de la cuna. Siempre lo estaba haciendo, y se tocaba mucho la niña y todo eso. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa acá?, decía la directora. Por supuesto que la niña no se había metido en problemas, o sea que la niña tenía un problema de tipo sexual, pero aquí no hay que hablar con la niña. ¿Qué va a decir la niña si no puede hablar? Entonces se habló con los padres estaban metidos en la pornografía, los dos. Entonces ellos lo que hacen es traer espíritus malos a la casa y atacan, hermano, a todos los de la familia. Imagínese a esa niñita a tan temprana edad ser atacada por un espíritu maligno. Vea, hermano, cómo funciona ese enemigo terrible. Sigamos leyendo 20. Si has permitido que gente charlatana haya realizado cosas extrañas en tu vida, como imposición de manos, beber pociones raras, lecturas de manos, asignación de amuletos, o que haya tirado las cartas tarot. Estas cosas, hermanos, dejémoslas a un lado. Los amuletos, hermanos, hay mucha gente que hay cristianos que usan amuletos y están utilizando cosas, hermanos, que no saben que son amuletos, no saben. Las hermanas allá, hermanos, en la iglesia estaban orando por una jovencita, por una alumna, y esa alumna tenía un anillo. El anillo era una serpiente que estaba enrollada, formando anillo, y ella tenía ese anillo ahí, ¿verdad? Parecía que era inocente, pero fíjense que cuando oraron por la niña, ¿sabe qué pasó con ese anillo? El anillo se estiró, fíjense. Se estiró el anillo. Ese amuleto, hermano, tenía una presencia maligna.
Yo estuve atendiendo, hermanos, a una jovencita que andaba en adulterio. Estábamos en liberación, pero cuando ella llegó, hermanos, tenía ella una medalla con un sol y con una, no era un sol, con rayos así, ¿verdad? De plata. Así tenía ella el sol. Y yo sé, hermano, de que esas cosas son símbolos satánicos, ¿verdad? Son símbolos satánicos. Yo le dije entonces a la jovencita, mire, antes de orar, mejor quítese eso. Y ella se lo quitó y lo echó a la cartera. Entonces oramos, y allá el día martes, cuando yo la vi a ella, me dijo, hermano, quiero contarle algo. Fíjese que en la noche que usted oró por mí, yo busqué en la noche allá en mi casa, busqué la medalla para ponérmela otra vez, imagínense. ¿Y sabe qué fue lo que encontró? La encontró hecha pozol allá adentro de la cartera. ¿Qué tenía eso, hermano? Tenía una presencia maligna. Tenía una presencia maligna. Es que, hermanos, ustedes realmente no saben todas las trampas que el diablo pone en nuestro caminar. 21. Si sufres de rechazo, si tienes miedo al rechazo, o si te autorrechazas a ti mismo, si no puedes dar amor y si no puedes recibir amor de nadie. Hermanos, lo que pasa en los hogares es de que hay padres que son tan bruscos, tan ásperos, que no le dan amor a sus hijos. Entonces el niño nace, hermanos, y se desarrolla sin conocer lo que es el amor. Entonces, cuando ellos no se les da amor, díganme, ¿qué amor van a dar? Si nunca lo recibieron. Nunca lo recibieron. Hay padres de familia que me cuentan que el niño llega a quererlos abrazar y el padre o la madre, no te acerques, mucho calor, porque es para que no pueden, hermanos, no pueden recibir ese calor de hijo, les es imposible, porque en algún momento dado de su vida fueron tocados, hermanos, por el maligno. 23, si sufres de depresiones, ansiedades, angustia o desesperación. A veces las depresiones, hermanos, pueden venir. Las depresiones pueden venir quizás por aquellas 3 razones famosas, ¿verdad? La pérdida del trabajo, el divorcio, pudiera ser también, hermano, la muerte de un ser querido tan cercano. Puede venir una situación de esas, pero hay momentos, hermanos, cuando esa depresión sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y a veces no es por estas cosas, y ahí está. Hay momentos, hermanos, cuando la depresión que fue causada por algo, ya aquí, hermano, en este periodo, ya es problema espiritual maligno. Eso lo he comprobado, hermano, muchas veces, así que lo que hay que hacer es reprender a ese enemigo en el nombre del Señor. Los cristianos somos atacados muchos por las depresiones y, hermanos, por la ansiedad. 24, si tienes un deseo constante de ser abrazado. Lo que dije, ¿verdad? Nunca le dieron amor a esa persona. Si no quieres ser tocado debido a expresiones traumatizantes, si estás obsesionado con fantasías sexuales o deseos sexuales, o sea, hermanos, hay personas que están llenas ya de lujuria porque se descuidaron con respecto a la pornografía. 28, si te desagrada tu propio sexo o el opuesto. El hombre dice, no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Una presencia maligna que está ahí, hermano. Es una presencia maligna que está ahí. Si sientes culpa constante o condenación. Dios nos perdona, ¿cierto? Y si Él nos perdona, pues nos olvidamos de todo, ¿verdad? Porque el Señor nos ha perdonado maravillosamente. Pero ese enemigo todavía sigue acusándonos de día y de noche. Y la persona se siente culpable. Y a pesar de que ora y ora, se siente culpable. Aun cuando haya abortado, usted tiene que recibir el perdón de Dios.
Tiene que creer en eso, recibirlo y arrepentirse. Pero si la culpa está ahí mes tras mes y año tras año, hermano y hermana, usted necesita liberación. Si encuentras sumamente difícil perdonar a alguien que te haya ofendido. Esto no ocurre aquí, hermanos, pero allá en Josué sí, fíjese, que hay gente que no quiere perdonar, hermano, no quiere perdonar. Es que no merece que yo lo perdone. Y hay personas, hermanos, que están demasiado amargadas. Demasiado amargadas. Por ejemplo, si la niña Julia está por allá y la niña Juana está por acá, ¿verdad? Y la niña Juana le ha hecho cosas horribles a la niña Julia. Y entra la niña Julia y mira que la Juana está aquí. ¿Cuántas miradas le va a dar a la Juana durante el culto? ¿Cuántas? Dígame. Por lo menos, hermano, 30 o 40 miradas le va a dar. Por lo menos. ¿Por qué? Porque su alma está atada a ella. Hay ataduras de alma buenas como la de David y Jonatán, ¿verdad? Pero hay ataduras demoníacas, hermano. Demoníacas. Y la persona que tiene falta de perdón y está llena de amargura, se va a la cama pensando en la Juana. Se levanta pensando en la Juana. Va al centro comercial y se encuentra a la Juana, se le termina toda la mañana ahí, se le arruina, hermano. Que ahí está eso, horrible, hermano. Esa es una presencia maligna. Perdonad y seréis perdonados, dice el Señor, ¿verdad? Perdonad y seréis perdonados. 34, si has sido presa de temores o pánico, si constantemente estás irritado, tímido o avergonzado, si le tienes temor a los demonios o a los lugares oscuros, si eres homosexual, lesbiana o prostituta, o si eres tentado a hacerlo. Si existe práctica sexual de tipo perverso como el sexo oral, anal o sexo antinatural, esta es una manera, hermanos, de permitir que los demonios entren a la vida de una persona. Si has participado en adoración satánica, si has estado involucrado en movimientos orientales como el yoga, método Silva, meditación trascendental, nueva acrópolis, acupuntura, hipnosis, interacción psíquica y cosas semejantes a estas, cuando usted va a un lugar de esto, usted se contamina. Usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. Había una hermana en la iglesia que fue a ver, hermanos, una película que se llamaba El Código Da Vinci. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Una película perversa, hermanos, perversa. Ella fue a verla una vez y ¿saben qué es lo que pasó, hermanos? Un espíritu de blasfemia vino a su mente. Y eso la estuvo atormentando a ella, hermano. A la gente puede decir, ¿acaso no estoy cubierto con la sangre de Cristo y porque se anda metiendo en el gallinero del diablo? Pues no, el gallo le va a atacar, hombre. Le va a atacar. Usted no puede hacer ese tipo de cosas. Así que mucha gente cayó en esa trampa, hermano, y con espíritu de blasfemia espantoso y terrible. 41. Si gente como Saibaba, el coreano Moon, el profeta Amós o dirigentes así te hayan ministrado sus herejías, o sea, usted presta oído a estas cosas, se contamina. Usted tiene que tener buenos oídos, amén. No ande escuchando cosas así, no ande escuchando herejías porque se va a contaminar. Usted tiene que tener buenos oídos y tener buenos ojos. Si usted le presta los ojos al maligno para ver pornografía, ¿qué le va a pasar? Va a ser atacado por el maligno. 42. Si provienes de sectas como el mormonismo, testigos de Jehová,
la luz del mundo, gnosticismo, budismo, hinduismo, islamismo, baísmo, ciencia cristiana, logia masónica, rosacrucismo, gran fraternidad universal y otras religiones y sectas. Hermanos, estas cosas son satánicas verdaderamente. Un testigo de Jehová llegó a la iglesia hace algunos años a congregarse. Y al final de cierto tiempo me dice el hermano, me dice, tengo un gran problema. Yo quiero creer de que Cristo es Dios, me dice, pero no puedo. No puedo, hay algo allá en mi interior que rechaza que Cristo es Dios. Si es, pues sí, ese espíritu, hermanos, se lo metieron allí en los testigos de Jehová. Por estar escuchando doctrina perversa, doctrina, hermanos, errada. Un espíritu de error se metió, hermanos, en su mente. Imagine qué cuidado tenemos que tener con esto, hermanos. 41, si eres aficionado al horóscopo o a la astrología, hay hermanas y hermanos que no salen de la casa si no leer el horóscopo primero. A ver qué es lo que les dice el diablo, ¿verdad? Si has abortado o lo has intentado o participaste en aborto en forma intelectual o directa. Si te has fascinado con muchas revistas pornográficas o videos pornográficos 3X. Si te gustan las películas de espanto o de horror. Si te has entregado a escuchar la música rock satánica de los Rolling Stones, Nirvana, Kiss, Sepultura, todo ese tipo, hermanos, Marilyn Manson, Lady Gaga y hermanos, qué cosa más terrible es esa. Qué cosa más espantosa. Yo les hago una pregunta, hermanos. Hermano Ricardo viene a predicar aquí los días domingo y le predica a la congregación. Y él se prepara en oración, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que está actuando, hermanos, entre hermano Ricardo y la congregación? ¿Ah? El Espíritu de Dios, exactamente, el Espíritu Santo está actuando, ¿verdad? La gente por eso se arrepiente, ¿verdad? La gente a veces es convencida porque el Espíritu Santo está actuando. La gente se reconcilia porque el Espíritu Santo está actuando. Pero los Rolling Stones, por ejemplo, hermanos, yo he sabido de que ellos iban a Haití para practicar el vudú allá, llenarse de la presencia satánica y luego llegaban a los conciertos a tocarles a 40,000 jóvenes. ¿Quiénes estaban actuando entre este grupo, hermanos, musical satánico y la juventud que estaba ahí? ¿Quién es el que actuaba? Los demonios. Y miren, hermanos, cómo se equivoca la psicología, porque decían, no, esto es psicología en masa. Dice que es psicología en masa, pura obra de los demonios en la vida de estas personas. 49, si te asaltan los pensamientos de violar a alguien o si lo has hecho. Salió en el periódico hace poco, hermanos, que más de 500 violaciones, no sé si lo leyeron ustedes, más de 500. ¿Por qué, hermano, la gente viola? Que se meten en la pornografía. Y entonces, hermanos, los demonios entran a su vida y esos demonios son fuertes. De tal manera, hermanos, que no pueden dejar de hacer lo que los demonios le están ordenando a ese hombre. No pueden. Así que violan a un niño, violan a una señora, porque, hermanos, no pueden detenerse. Entonces, si la gente tiene ese deseo de violar, hay un demonio fuerte en su vida. Si eres drogadicto o alcohólico, si no puedes progresar en cierto punto de tu vida espiritual, si has sentido la presencia del maligno a tu lado, si sientes que alguien te observa y no es nadie, hay algo ahí, hermanos. Si eres capaz de, y a veces esto es no por culpa suya, sino que porque en su casa están practicando quizás cosas de ocultismo. Si eres capaz de oler, ver y hasta oír cosas de índole sobrenatural. Si eres capaz de ver. Me acuerdo, hermanos,
Una vez fui yo a orar a un lugar, a una casa vacía allá en Sonsonate, que me prestó un hermano, y un diácono de la iglesia Josué supo que yo estaba allí. Entonces el hermano llegó para orar conmigo. Y él en su testimonio, hermano, me decía, fíjese que yo recibí a Cristo y qué bendición grande, hermano. Yo estoy feliz con el Señor, me decía. Y fíjese que el Espíritu Santo tanto me cuida, pero tanto me cuida, me dice él, de que cuando yo entro a la casa, después del trabajo, entro a mi casa y ahí llego a la sala, a veces, me dice, veo que una serpiente está enrollada ahí en la esquina, me dice. Pero no me hace nada, hermano, me dice. No me hace nada. Ya no sigamos hablando, hermanito. Le dije yo, venga, vamos a orar. Mire, hermano. Unas manifestaciones satánicas que tuvo ese muchacho, hermano. Terrible. ¿Y sabe qué me dijo él? A mi hermana también, mi mamá la llevó también a mi hermana. Cuando tenían 3 años de edad. Tráigame a su hermana mañana, le dije yo, y la llevó y también, hermano, tenía presencias malignas. Imagínense arruinarse toda la vida, hermanos, por este tipo de cosas tan terribles, hermanos. 55, si ha jugado la tabla ouija invocando a espíritus de muertos. Si te has desdoblado o sientes que te has salido del cuerpo y experimentas un alzamiento, hermano, eso es del maligno. Si tienes pesadillas muy molestas, si tienes una tendencia débil o fuerte a blasfemar o a maldecir. 60, si tienes una lengua incontrolada que daña, hiere, ofende y calumnia. Hay algo, hermano, esa lengua necesita sanidad. 61, si tienes mucha culpa, aún después de haber confesado sinceramente tus pecados, o sea, el espíritu de culpabilidad. 62, si sientes algunos síntomas raros que se presentan y luego pasan por lo que no se encuentra causa médica, como temblores, deseos de vomitar, dolores de cabeza, de cuello, dolor de vientre, punzadas, dolores en los brazos, hormigueos en las manos, pies y piernas, presión rara en la cabeza, zumbido en los oídos, pérdida del conocimiento, dolores en las encías. Claro, esto nos puede dar nosotros sin que tengamos alguna presencia maligna, pero estos son los síntomas, hermanos, son síntomas de aquella persona que está bien oprimida por el maligno, siente este tipo de cosas, ¿verdad? Algunos que me han dicho, hermano, yo siento que el enemigo me está ahorcando. Claro que sí, así es la cosa. 64, si amas indebidamente a alguien o si te es prohibido amar y que te es prohibido amar por estar comprometido. O sea que si un casado se enamora de una mujer casada, ¿verdad? Es un demonio, hermanos, pasional que ha llegado a su vida. Hay gente que dice, el Señor está proveyendo otra esposa para mí. ¿Qué? Puro diablo que está metiéndose ahí, hermano. 65, si vive frustrado y confundido en la vida, si sufres de soledad como que si un desierto te rodeara, si tienes ira contra tu padre y contra tu madre, pero es por la manera como los padres han tratado a los hijos, ¿verdad? Entonces el hijo siente eso, hermano, pero es una ira espantosa. Quisieran verlos muertos. 69, si te han hecho hechizos, entierros y cosas semejantes antes que fueses salvo. Si has visitado centros espiritistas por cualquier razón, si no dejas de llorar por la pérdida de algún ser querido, si te rebelas contra las autoridades establecidas en el hogar, la escuela, el gobierno, la iglesia, o sea, un verdadero rebelde, ¿verdad? Algo maligno está ahí. Si has caído en adulterio o fornicación, si tienes deseos de venganza, si no puedes recibir perdón de Dios, o si el enemigo te hace creer que has blasfemado contra el Espíritu Santo. Eso, hermanos, son trampas del enemigo. Yo sé que tenemos que irnos a las 7:30, hermanos, por los buses.
Así que vamos a llegar hasta aquí, hermanos, y esperamos tal vez un tiempo de estos que llamemos a gente, ¿verdad?, para orar por ella y poder quebrantar la fuerza del maligno. Amén. Dios les bendiga, hermanos.